ti, Señor, es la gloria. Tuyos somos, Dios, por siempre y para siempre. Porque nos espera una eternidad contigo, Señor. Pese a lo que haya querido el mundo, pese a lo que el enemigo haya tenido planeado para con nosotros, tú eres más grande, Señor, y tu propósito, Señor. Te damos gracias, oh Dios de gloria. Te damos gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Nos disponemos, Padre, a exponer tu palabra. En el nombre de Jesús. Que seas tú, amado Dios, hablando. Trata con cada uno de nosotros. Que no sea en ningún momento palabra de hombre, Padre. Que sea tu mover en este lugar, llegando a lo más profundo del corazón de aquellos que tienen sensibilidad al escucharte. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dan un aplauso fuerte al que vive y reina con los siglos de los siglos. Aleluya. Podemos sentarnos, pueblo de Dios. Tengan todos y todas buenas tardes. Buenas tardes. El Señor les continúe bendiciendo. ¿Cuánto dan gloria a Dios hoy? Gloria a Dios. Quiero hablarte. Mira que parece que nos hubiésemos puesto de acuerdo con las alabanzas, con la adoración. Y quiero hablarte de lo que la adoración hoy también nos trae. Quiero hablarte de la gracia de Dios sobre el pecado de nosotros. Amén. Y lo que la gracia de Dios hace sobre el pecado. Quiero invitarte a que abras tu Biblia. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Amén. Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Vamos a estar en los versículos del 1 al 4. Cuando lo tengan me dicen amén con gozo, con alegría. Estamos en la casa del Señor. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Voy a leerla para ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Ayúdanos a interpretar tu palabra. Enséñanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mira, es tremendo. Y el Señor empieza diciendo: puesto
puesto que Cristo ha padecido por nosotros. ¿En qué? Sí, sí, es tal cual lo que estamos pensando. El padecimiento de Cristo en la carne se refiere al padecimiento de nuestro Señor Jesús en la cruz. Allí padeció. Y la carne se refiere al hecho de que Él murió físicamente. Jesús vino a la tierra y murió por nosotros. Pero continúa diciendo, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Wow. Pero, ¿cuál sería ese pensamiento? Pastor, el pensamiento de padecer en la carne tiene que ver con que así como Cristo padeció, yo también tengo que azotarme, también tengo que latigarme, también tengo que físicamente maltratarme. No vamos a imitar a Cristo en el sufrimiento físico. Ya Cristo físicamente recibió el castigo. Lo que vamos a hacer es reconocer que Él sufrió el castigo para que nosotros obtengamos la victoria. Reconocer que nuestro Señor Jesucristo fue azotado, latigado, vituperado, dañado por nosotros. Reconocerlo. Y no reconocerlo cuando estamos en la iglesia. No reconocerlo cuando leemos, cuando oramos. Nosotros debemos vivir en función del sacrificio en la cruz que Cristo hizo por nosotros. Él sufrió en la carne. Pero ¿se han puesto a pensar por qué Cristo sufrió en la carne? Sí, para darnos la victoria sobre la carne. Ahora tú tienes poder sobre la carne, porque tu Señor, aquel que tú reconociste como Salvador, padeció en la carne para que tu carne no fuera superior a tu espíritu. Ahora eres tú quien decides si tu carne te vence a ti, porque a Cristo no lo venció. Amén. Entonces es tiempo de que tú digas, carne, tú estás vencida. Es uno de los enemigos del cristiano. Pero la carne está vencida y no va a poder contra ti, porque es más grande el que vive en ti. Y ya Él venció a la carne. Y cuando tú te apropias del sacrificio que hizo físicamente Jesús, entonces tú vas a poder decir, no me voy a dejar de nada de lo que mi carne quiera hacer, porque nada bueno voy a sacar de mi carne. Amén. Pues continúa diciendo el versículo, pues quien ha padecido en la carne, ¿terminó con qué? Quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Se refiere precisamente a la lucha constante que hay entre la carne y el espíritu. Quien ha padecido en la carne, nuestro Señor Jesucristo, terminó ¿con qué? El sufrimiento en la carne por el creyente se refiere a poner fin a toda dependencia en el esfuerzo propio y a depender totalmente del Espíritu Santo
que habita en nosotros. Poner fin a depender de nosotros mismos. Poner fin a depender de lo que yo sé. Poner fin a depender de lo que yo creo que puedo hacer, que puedo lograr. Y a depender de lo que el Espíritu Santo como guía me puede llevar a lograr. Pero nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo que nos guíe y obedecer. Pero muchas veces preferimos obedecer a la carne. Dios lo que te está diciendo a través de su palabra es que tu dependencia de la carne y de los deseos engañosos de la carne deben finalizar. Y tú decides si continúas viviendo bajo pasiones de la carne o de una vez por todas dices: Cristo, yo te entrego realmente mi vida y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para obedecerte, porque valoro el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Amén. Nosotros debemos poner nuestra fe en ese sacrificio, en ese Cristo que se sacrificó. Él lo hizo por nosotros. Quiero invitarte a Romanos capítulo 8. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8. Vamos a estar en los versículos 1 y 2. Romanos 8, 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero se dan cuenta de algo. Cuando dice aquí en el versículo 1 Espíritu, está con E mayúscula. ¿A qué se está refiriendo? Amén. Ninguna condenación hay para los que dejaron de vivir en la carne y ahora viven conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria a Dios. Mira, la naturaleza humana de Jesús es real. Es real. Pero sin pecado. Él lo logró. Él lo hizo. Y Él, hecho carne, el Verbo, vino a la tierra a demostrarte si se puede. ¿Sabes? Jesús era guiado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que habita en ti. El mismo Espíritu Santo que está dentro de ti. El mismo Espíritu Santo que hoy te dice: si tú te dejas guiar, no habrá condenación para ti. No habrá condenación para tu casa. No habrá condenación para tus generaciones. Si regresamos a Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 2 dice: para no vivir el tiempo que resta, ¿cómo? En la carne. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres. Wow. Nosotros sabemos cuánto tiempo nos resta. ¿Cómo lo quieres vivir? Ay, pastor, yo quiero vivir una vida en santidad con el Señor. ¿Por qué no lo haces? ¿Qué te lo impide? La carne. Tú estás luchando contra un enemigo vencido, pero que tú mismo le das fuerza. Tú mismo le permites
ocupar un lugar que no tiene. Es tiempo de que tú le digas a ese enemigo: tú no podrás conmigo, porque yo tengo un Cristo que dio su vida por mí, que te venció en la cruz. Desde el momento que somos salvos, desde el momento que recibimos a Cristo en nuestro corazón, desde el momento que dijimos: sí, Señor, te acepto como mi Salvador, la naturaleza pecaminosa ya deja de ejercer cualquier tipo de dominio sobre tu vida. Inmediatamente Dios entra a tu vida, la carne deja de ejercer dominio sobre ti. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no te comparte a ti, hijo o hija de Dios, con nadie, ni con tu misma carne. Tú eres de Dios, le perteneces a Él, y Él te guarda, te protege. Así que debemos dejar de vivir conforme a la carne. Y continúa diciendo el versículo 2: sino conforme a qué, sino conforme a la voluntad de Dios. Quien debe ejercer dominio total sobre nosotros es la naturaleza divina. Es la naturaleza de Dios. La carne debe dejar, debe soltar. Pero la única manera que la naturaleza divina ejerza el dominio es que nosotros dependamos de Cristo y de su sacrificio en la cruz. Que valoremos lo que Él ya hizo. Señor, yo te alabo, pero sé que tú me puedes dar algo. Ya Él te dio todo lo que necesitabas. Adóralo, alábalo por lo que Él es. Ya Él lo hizo todo por ti. Ya Él lo dio todo por ti. ¿Qué más quieres de Dios? ¿Qué más esperas de aquel que dio su propia vida? ¿Y cuántos creen que la cruz trajo beneficio? Quiero decirte que los beneficios de la cruz los sigues recibiendo hasta ahora. Todos los días recibes los beneficios de la cruz. Todos los días de tu vida debes valorar lo que Cristo hizo en la cruz. No hagas vana la cruz de Cristo. No hagas vano el sacrificio de Cristo. Pastor, ¿podemos hacerlo mal? Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17. Dice el apóstol Pablo: pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo dice: para que no se haga vana la cruz de Cristo. Y Dios te envió también a ti a predicar. Dios también te envió a ti a darte gracia de lo que por gracia recibes. Dios también te envió a ti a serle fiel. Dios también te envió a ti a escudriñar las Escrituras. Dios también te envió a ti a que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él,
Él también te envió a ti, a que te apartases de tus malos caminos. Dios también te envió a ti, a predicar el evangelio a toda criatura. Dios te envió a ti. Dile que está a tu lado, Dios te envió a ti. Vamos, ayúdame. Wow, Dios es maravilloso, amén. Vamos a la lectura principal en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. El versículo 3 de Primera de Pedro 4 dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. El Señor lo que te está diciendo es, hombre, tú tuviste una etapa, tuviste un tiempo donde tu vida no era conforme a mi voluntad. Tuviste un tiempo donde aprendiste tantas cosas en el mundo. Tuviste un tiempo donde parrandeaste, rumbeaste, estuviste en pecado, tal vez estuviste en alcohol, tal vez algunos hasta en drogas, tal vez algunos hicieron cosas terribles. Pero dice, baste eso en tu vida. Dice, ya basta de eso, ya se acaba aquí, se suspende aquí, ahora tú eres nueva. Amén. Amén. Nuestra vida antes de venir a Cristo debe ser cortada. Eso es valorar el sacrificio. Si yo antes tenía tantos defectos, si mi vida era totalmente contraria a la voluntad de Dios, ahora mi vida debió haber sufrido un cambio, una transformación. Pero ¿sabes una cosa? No depende de Dios, depende de ti. Dios ya lo hizo. Él dio su vida por ti. Él ya lo hizo todo. Lo que tenía que hacer, Dios lo hizo. Él dio 100%. ¿Cuál porcentaje está dando tú? Él dice, ya deja todo aquel pasado atrás. El versículo continúa diciendo, el versículo 3 continúa diciendo, antes andabas como, dice, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, que viene siendo libertinaje, y abominables idolatría. Más de uno dirá, sí, pastor, yo anduve en esas lascivias, yo anduve en esa idolatría. Otros dirán, yo andaba en las embriagueces. Otros de pronto dirán, yo andaba en disipación, en orgías. Otros dirán, yo andaba en todas. Pero las cosas viejas pasaron. ¿Sabes? Porque ahora no vives conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cierto? Y Gálatas 5 dice, manifiestas son las obras de la carne. Amén. En Gálatas 5 nos describen todas las obras de la carne. Pero ahora esas obras de la carne debieron haberse ido de nosotros. Esa es una lucha constante. Nosotros no nos desprendemos, pero nosotros debemos mantenernos espiritualmente fortalecidos para vencer. Y no es por nuestra fortaleza, y no es por nuestra fuerza, es por la fuerza de aquel que dio su vida por ti en la cruz. Por eso tú te mantienes de acuerdo a aquella condición de Cristo en la cruz, aquello que Él hizo en la cruz. Valora el sacrificio de Cristo. Hay una nueva vida, una vida maravillosa que nos espera. Un cambio de vida, pero un cambio
cambio total de vida, donde no debe haber marcha atrás. Tal vez la carne trae concupiscencia, trae pensamientos turbios a tu vida, pero nosotros no regresamos atrás. El enemigo en algún momento ha querido colocar estos pensamientos. Él también fue vencido por nuestro Señor. El pasado, y seguimos adelante con Cristo. Efesios capítulo 4, vamos para ahí. Carta a los Efesios capítulo 4, versículo 17. Y alguien con una voz de trompeta, por favor, me ayuda a leerlo. Efesios capítulo 4, versículo 17. Amén. Adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Wow. Ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Vanidad. Vanidad es todo lo que no necesitas para vivir y que aún no tienes. Pero ya el apóstol Pablo le decía al pueblo de Éfeso, le decía: miren, ¿saben una cosa? Ustedes no pueden andar en esta vanidad. Ustedes ya tienen que soltarse, zafarse de esto, porque ahora no viven ustedes. Si nosotros vivimos de acuerdo a la vanidad de nuestra mente, estamos viviendo en contra de lo que Dios te ha enseñado. Y estás poniendo el sacrificio de Cristo por el suelo. Muy bonito cuando nosotros vemos las películas del Señor y hasta lloramos. Pero pasando minutos, estamos hablando mal de nuestro hermano. Pasando los minutos, todavía no se ha terminado la película y ya no está haciendo cosas que no son del agrado de Dios. ¿Y de qué nos vale llorar? ¿De qué nos vale gemir si no nos arrepentimos de corazón? Pero Pedro continúa hablando y él dice: ¿sabes una cosa, hijo, hija de Dios? Esto no queda aquí. En 1 Pedro 4:4 él termina diciendo: a estos, a los que andan bajo la voluntad de la carne, en 1 Pedro 4:4 dice: parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Hay muchas personas ahora que les parece extraño que tú hayas tenido un cambio como el que has tenido. Hay muchas personas ahora mismo que no conciben cómo tú has podido tener la transformación que has tenido. Hay personas que no entienden de eso y dicen: ¿cómo es posible? Si tú eras. Los inconversos no comprenden los motivos por los cuales el creyente dejó su antigua vida. ¿Cuántos creyentes hay ahí? Amén. Muchos inconversos están preguntándose: ¿cómo hiciste? ¿Cómo lograste salir de tantas situaciones en las que estás? ¿Cómo lograste alcanzar paz en medio de una tormenta? ¿Cómo lograste que tu temperamento se sometiera a tu carácter, a tu nuevo carácter? ¿Cómo lograste que aquellas cosas que antes te frustraban ahora sean un motivo para llevarte a la victoria? ¿Cómo lograste que
todo lo que te rodea y los que te rodean giren en torno al Dios por el cual tú vives. Porque tú vives por Él y para Él. Y sabes, esos inconversos que no entienden, dicen, os ultrajan. ¿Sí dice así? Es una de las mejores formas cuando hablan de os ultrajan. Es una de las maneras más eficaces de saber que estás viviendo para Dios. Por muy doloroso que sea, entiende algo. Cuando tú vives para Dios, van a venir situaciones que te van a hacer evidenciar que te toca también sacrificios y que no es fácil el camino. Quiero terminar con este versículo, Primera de Pedro 4:13. Un poquito más adelante. Primera de Pedro 4, versículo 13. Te voy a decir cómo tienes tú que actuar frente a esa adversidad que tal vez en este momento estás viviendo. Si no, ¿cómo dice? Sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Después del padecimiento no viene más padecimiento. Después del padecimiento viene gloria. Dile que está a tu lado, viene gloria para mi vida. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Sabes una cosa? Lo primero que el Señor nos trajo hoy es que debemos valorar el sacrificio de Cristo. Amén. ¿Valorar qué? Y entender que debemos nosotros padecer para la gloria de Él. Amén. Valoramos el sacrificio de Cristo y padecemos para gloria de Él. Pero Él se place en darnos victoria. ¿Cuántos queremos la victoria? Primero viene el padecimiento. ¿Y cómo le manifestamos a Cristo que valoramos lo que Él hizo en la cruz? ¿Cómo le manifestamos que lo valoramos? Mira, lo hacemos dejando de vivir conforme a la carne. Dejamos de vivir conforme a la carne. Amén. Y vivimos conforme al Espíritu. El Espíritu que habita en ti, que te guía. Amén. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu? Nuestra anterior vida no es que debemos nosotros, mira, hay personas que dicen, pero has estado, o tú recuerdas todavía esa vida. Mira, tú eres una persona pensante. No es que tú vivas en pecado porque hayas recordado algo que sucedió, porque son vivencias que Dios te ha permitido tener. ¿Con qué propósito? Con un aprendizaje. Ahora, eso que tú aprendiste por conocimiento de hecho, porque tú mismo lo viviste, ahora cuando lleguen personas con esa misma situación, tú vas a tener cómo hablarles y decirles, yo sé por lo que estás pasando, yo sé lo que estás viviendo, yo también estuve ahí. Yo cómo puedo decirle a alguien que venga a decirme, ¿sabes una cosa? Yo no sé cómo adorar a Dios si no he comido hoy, si yo nunca pasé una necesidad económica. Yo he vivido lo que Dios me permitió vivir para que su nombre sea glorificado. Es que alguien puede llegar y decirme, es que yo tengo problemas en mi hogar. El enemigo está tratando de dañar mi hogar. Las acciones que yo mismo cometí están destruyendo mi hogar. Entonces,
ese pasado que el Señor me permitió vivir y aquella enseñanza que adquirí me van a servir a mí para decirle, ok, ¿en qué etapa estás? Ya yo pasé todas las etapas y las superé. Ahora yo te voy a ayudar a ti a que tú sepas más o menos cómo vas a hacer. Porque recuerda algo, no va a pasar lo mismo que pasó contigo porque los procesos son distintos. Amén. Tal vez Dios en esa enseñanza me mostró una forma de salir de ella. Pero a ti, con la misma situación, te puede dar otra forma de salir. Solo que tú vas a llevar aquello y decirle si se puede. Amén. Amén. Entonces, no está mal recordar el pasado, pero no está bien vivir en el pasado. Amén. Tú puedes recordarlo para glorificar a Dios. Yo voy a recordarlo para dar un testimonio de un Dios vivo que me rescató de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Pero no voy a vivir en el pasado, Amén. porque ahora tengo un presente con Cristo y un futuro en la eternidad. Amén. Ahora, ¿cuántos van a usar lo que aprendieron en el pasado? Y no volverlo a repetir. Y enseñarle a aquellos a no repetir. Amén. Así, en tu vida, seguramente han acontecido situaciones que no han sido agradables. Lamento desilusionarte, van a seguir aconteciendo algunas situaciones no agradables. Pero tienes un Dios que puede con todas ellas. Amén. Y debes darte cuenta de que es Dios quien permite todo lo que a ti te ocurre. Pero también debes aprender que hay un propósito en lo que Dios permite. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Dios es bueno y su misericordia. Te invito a ponerte sobre tus pies. Te invito a orar y que sea el Señor, en el nombre de Jesús, sellando esta palabra en el corazón de cada uno de sus hijos. Bendito Dios de gloria. Señor, tú nos conoces. Tú conoces a cada uno de nosotros. Tú conoces nuestras luchas, nuestras pruebas. Señor, tú sabes que no es fácil nuestra vida. Tú has visto cuánto hemos luchado, cuánto hemos peleado. Pero la victoria, Señor, proviene de ti. Hemos tenido días difíciles, pero aquí estamos de pie. No ha sido, Señor, porque nos hemos preparado para batallar y ganar. No. Si estamos aquí, Señor, es por tu misericordia, por tu gracia. En el nombre poderoso de Jesucristo, te pido, Padre eterno, que tu palabra sea sellada en el corazón de tus hijos. Y que tú, Señor amado, nos des la victoria frente a cualquier adversidad que se nos esté presentando en este momento. No nos desprenderemos, Dios de gloria, de valorar el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Soltamos, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que nuestra carne y esa naturaleza pecaminosa, Señor, quiera hacer en nuestra contra. Y empezaremos a ser sensibles a tu voz, sensibles a tu Espíritu Santo, para obtener la victoria que solo a través de ti podemos lograr. Una victoria que no solo será para nosotros, oh Dios de gloria, sino que va a ser también para todos aquellos que nos rodean. Así como Noé, Señor, lo logró con su familia, así
Así de esa misma manera tú usarás, Señor, la vida de tus hijos para que sus hogares completos, sus familias, lleguen a tu presencia y te reciban, Señor, como Señor y Salvador. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios de gloria. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso.